otoño, pero los otoños son así que de verdad que muy agradecido a la Real Sociedad Económica de Amigos del País y a su presidente, don Antonio Mesa, por el ofrecimiento. Yo de verdad que a esta institución pues le tengo cariño, nostalgia, porque di una conferencia hace muchísimo tiempo sobre los pontones de Cádiz y los prisioneros de la batalla de Bailén, gracias a la mediación de don Alfonso Rojas, que está aquí presente. Gracias, Alfonso, también por venir a esta conferencia. Y desde entonces pues no había podido venir a este lugar, que sin duda, bueno, pues creo que es bastante significativo para la historia de Jaén y también de su provincia. Muchas gracias, María Luisa, por tus palabras, por valorarme de esa manera. Espero que el público pues no le pase como a mi hijo, ¿no?, que dice que estoy sobrevalorado, ¿no? Me dice eso, de cuando tú estás sobrevalorado, hombre, tú no. En fin, es adolescente y se lo perdono, ¿no? Y muchas gracias, María Luisa, ya te lo digo como compañero, como ahora secretario de la UNED, porque la labor que ha tenido en esta institución realmente ha sido muy importante, ha sido muy brillante, y todos nos acordamos siempre de ella, de todas las actividades que ha hecho y del gran empuje que ha tenido esta institución. Gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País por confiar también en la UNED, ahora hablo como secretario, y por colaborar estrechamente con nosotros y nosotros con vosotros. Y ahora, pues ya como historiador, pues quisiera pasar a lo que es la idea central de este día, de esta tarde, de esta conferencia, que es la fiebre amarilla, la pandemia que vino de ultramar, que es el título de esta conferencia, que va a hablar de lo que un poco ha adelantado María Luisa Grande, que es de la relación que tiene esa enfermedad, esa pandemia que hemos padecido hace poco tiempo, que ha sido el coronavirus, que todavía sigue latente entre nosotros, con otra epidemia que vino, en este caso, de más allá del mar, de ultramar, que es la fiebre amarilla. Y para hablar de eso, pues primero vamos a retrotraernos a los aciagos días de marzo del año 2020, hace muy poquito tiempo. El día 12, el día 13 de marzo, los ayuntamientos de la provincia de Jaén, el de la capital incluido, implementaron una serie de medidas para controlar la epidemia que en aquel momento comenzaba a aparecer, llamada COVID-19, y esas medidas básicamente se centraban en realizar una serie de perímetros de seguridad en torno a las ciudades, evitar los lugares concurridos, cerrar el cierre perimetral de la ciudad y también de las instalaciones municipales, parques, jardines, lo que eran edificios públicos, y también aconsejar, las autoridades municipales así lo hicieron, aconsejar que los ciudadanos salieran lo menos posible de sus casas. Eso fue el día 13 de marzo, 12-13 de marzo. Al día siguiente, el presidente del gobierno decretó el estado de alarma contra la COVID-19 el 14 de marzo del 2020. Esta era la imagen que ofrecía Jaén Capital, el Paseo de la Estación, aquel aciago 14 de marzo del año 2020. 200 años antes ocurrió una cosa muy parecida, aquí también, en Jaén Capital, cuando las instituciones, en este caso sanitarias, la Junta de Sanidad, creó un reglamento llamado Reglamento de la Ciudad de Jaén, a fin de preservarla de la epidemia contagiosa reinante en diversos pueblos de la Baja Andalucía. Hay un documento en el Archivo Histórico Municipal de Jaén del año 1800, en el que hay una serie de medidas que son muy parecidas a las que 200 años hicieron nuestros políticos, nuestros municipios. En este caso verán que son muy parecidas. Por ejemplo, decían así como que todas las puertas de la ciudad de Jaén permanecerían cerradas, excepto las puertas de Martos, Puerta Barrera, Alcantarilla, Sol, Ángel y Santa Ana, que estarían estrechamente vigiladas por guardias. La guardia se encargaba de detener a los pasajeros junto con sus bestias y pertenencias, exigiéndole el pasaporte o carta de sanidad, una especie de pasaporte COVID que luego después pues tuvimos que llevar mucho en nuestro móvil. Los que viniesen de los pueblos invadidos por la epidemia se les sometía obligatoriamente a una rigurosa cuarentena, una palabra con la que hemos tenido que aprender a vivir durante estos últimos años. Hay cosas, hay momentos, hay acontecimientos de la historia que se repiten una y otra vez. Es recurrente
ver que hay episodios que son cíclicos, y especialmente son cíclicas las pandemias, las epidemias. Unas epidemias que vienen asolando la enfermedad desde que el ser humano es hombre o mujer. Unas pandemias que podemos, digamos que atrasarnos hasta fechas realmente muy lejanas. La peste de Justiniano, la peste bubónica, la viruela, la gripe española de la que se ha hablado antes, en fin, hay muchas. Y una de ellas es la fiebre amarilla. Una fiebre amarilla que no surgió en Europa, no surgió en Asia, que surgió probablemente en América y que vino de ultramar, tal y como reza el título de la conferencia. Voy a contarles la historia de la fiebre amarilla, de cómo incidió en nuestro país y de cómo se manifiestan muchos acontecimientos, muchos detalles y muchos aspectos que les van a ser dramáticamente familiares a muchos de ustedes. Cuando hablamos de COVID-19 nos viene muchas veces a la mente la palabra globalización. La globalización, como ustedes sabrán, pues es el conjunto de elementos culturales, económicos, que gracias a las nuevas tecnologías, a la velocidad de los transportes, van de un sitio a otro y prácticamente hacen que el mundo se repita desde el punto de vista cultural, económico, social, etcétera. Bueno, pues también el coronavirus, experimentó lo que se denomina la globalización de los contagios. Un contagio que parte de Asia, que parte de China y que en muy poco espacio de tiempo llega hasta el resto del mundo. Eso no es nuevo, eso también ocurrió con la fiebre amarilla, una pandemia, un virus que surgió probablemente en América. Tal vez otros historiadores, otros científicos, mejor dicho, hablan de que el origen pudo estar en África, en ese terrible comercio de esclavos infame, que sin duda, del que sin duda nos tenemos que avergonzar toda la humanidad, y posiblemente ese triángulo entre África, Europa y América provocara la extensión de esta terrible pandemia. Los europeos que llegaron a América ya llevaron consigo, ya llevamos epidemias, virus, enfermedades, que sin duda alguna acabaron con la inmensa mayoría de la población aborigen de aquellas tierras. No fueron las guerras, los enfrentamientos bélicos entre españoles e indígenas, ni mucho menos los que provocaron una terrible mortandad en el nuevo continente, en el nuevo mundo. Fueron, sin embargo, las enfermedades, el sarampión, la viruela, la gripe, todas ellas provocaron una terrible mortandad que provocó un descenso brutal de la población en América. La razón era que aquellas poblaciones no estaban inmunizadas y aquello provocó una hecatombe humana que sin duda alguna provocó que, según algunos historiadores, el descenso de la población lograra hacer que solamente quedara un 20 o un 30% de la población original de América. Luego, es verdad que luego llegaron otro tipo de enfermedades, otro tipo de males llegaron también desde América a Europa. Y no me refiero a la Coca-Cola, que también fue un mal, o al reggaetón, que es todavía peor. Son las cosas que vinieron de América, pero bueno, esos son otros temas. Lo cierto es que hubo enfermedades, como en este caso la fiebre amarilla, que lo hizo al contrario. Fue una especie de venganza. Algunos le llaman la venganza de Moctezuma, porque sería desde la península del Yucatán, sería desde México, desde donde posiblemente podría partir hasta la vieja Europa. Lo cierto es que los primeros datos sobre esta epidemia, sobre esta enfermedad, la tenemos en el año 1648, cuando un fraile, Fray Diego López de Cogolludo, en su obra Historia del Yucatán, nos habla de una enfermedad que afecta a los indios, una enfermedad en la cual los síntomas son realmente muy singulares: dolor de cabeza, vómitos y náusea, de ahí el nombre de vómito negro que le dieron los españoles, fiebre e ictericia, piel de color amarillo, de ahí el nombre que le dieron los ingleses, yellow fever, fiebre amarilla, que finalmente ha llegado hasta nosotros. Posteriormente, la fiebre amarilla se extendió como una mancha de aceite por el resto del continente americano. En Cuba hubo varios brotes durante el siglo XVII, Pernambuco, Nueva York, Filadelfia, Boston, Charleston y Veracruz. Concretamente, todas son, la mayoría, hablamos de lugares costeros, lugares en donde la proliferación de los barcos, de las naves que iban de un lugar a otro, era muy habitual.
En el siglo XVIII la fiebre amarilla siguió experimentando pues una expansión realmente sin precedentes, pero todavía en el continente americano. Hay un episodio que seguramente ustedes ya conocen, que es la batalla de Cartagena de India y su héroe Blas de Lezo. Les pongo el antecedente. En el año 1739, un capitán de la Marina Mercante Española llamado Juan de Fandiño le cortó la oreja a un contrabandista británico y le dijo lo siguiente: ve a tu rey y le dices que como vuelva otra vez barco británico a ejercer el contrabando en las aguas españolas, le cortaré la oreja a él. El marino británico, según cuenta la leyenda, volvió a Gran Bretaña. Bueno, según cuenta la leyenda, no, según cuentan, digamos, los panfletos de la época, llegó al Parlamento británico con su oreja en un tarro de cristal y contó allí a los furibundos parlamentarios diputados británicos lo que le habían hecho los españoles. De tal manera que rápidamente Inglaterra declaró la guerra a España. Comenzó aquella guerra, una guerra mundial, porque tuvo varios escenarios: Europa, América, el Atlántico. Y en esa guerra hubo un acontecimiento sin duda destacado, que hasta hace poco tiempo era desconocido y que afortunadamente hoy ya todos lo conocemos, o muchos lo conocemos. Fue la defensa de Cartagena de India, una ciudad, en aquel tiempo española, que era defendida por tan solo un puñado de hombres y media docena de barcos. Todo al mando del capitán don Blas de Lezo. Blas de Lezo, al que llamaban medio hombre. Tenía un solo ojo, una sola pierna y un solo brazo. El almirante Vernon emprendió una campaña para conquistar Cartagena de India y partir la América española en dos, para acabar definitivamente con el poderío español. Incluso llegó a acuñar una moneda y a enviar una carta al rey de Inglaterra diciendo, antes de conquistar la plaza, que ya había acabado con la defensa de Cartagena de India, que se había convertido en una ciudad británica. Había vendido la piel antes que de cazar el oso, como bien se dice. Finalmente no fue así. Los heroicos defensores de Cartagena lograron con tan solo muy pocos efectivos doblegar a nada menos que 200 buques británicos, logrando una de las mayores gestas marítimas de todos los tiempos, al mando de don Blas de Lezo, que finalmente pereció en aquella terrible batalla. Blas de Lezo se convirtió en un héroe, al igual que todos los hombres que lucharon bravamente defendiendo los territorios españoles. Pero contaron con un aliado, la fiebre amarilla. No lo digo yo, lo dice Tobias Smollett, un médico británico que estaba embarcado en la escuadra del almirante Vernon, que dice así en los textos recogidos en sus diarios: el cambio en la atmósfera provocado por este fenómeno se confabuló con el hedor que nos rodeaba, con las elevadas temperaturas, con nuestras constituciones debilitadas por la mala nutrición y con nuestra desesperación para introducir entre nosotros la fiebre amarilla. La epidemia se cebó en nosotros con tanta violencia que 3/4 partes de los que enfermaron murieron de una manera harto lamentable. El color de su piel, debido a la extrema putrefacción de sus humores, se tornó del color del hollín. Tobias Smollett. En aquella ocasión la fiebre amarilla, para los españoles, fue un aliado. No sería así más adelante, como veremos. Durante el siglo XVIII hubo terribles epidemias de esta enfermedad. Una de las más conocidas fue la que se produjo en Filadelfia en el año 1797, que provocó nada menos que la mortandad del 40% de la población de aquella ciudad, hasta el punto de que se trasladó la capital de los Estados Unidos a la actual capital, a Washington. Esta es la verdadera razón por la que Filadelfia no lo sea y sí Washington, la capital de los Estados Unidos. Fue a finales del siglo XVIII, concretamente en el año 1799, cuando empezaron a llegar las primeras noticias sobre esa terrible enfermedad que asolaba a Norteamérica. Y así lo podemos comprobar en la Gaceta de Madrid del 12 de abril del año 1799. La Gaceta de Madrid era como el boletín oficial del Estado de la época, y en ella podemos encontrar la siguiente nota. Las cartas de Filadelfia regulan en 3.600 personas las que murieron en los Estados Unidos por la fiebre amarilla en los 3 meses que duró este año. Lógicamente, las autoridades españolas no hicieron caso de aquella advertencia.
como tampoco se hizo caso en enero del año 2020. Sí, en enero, por ejemplo, podemos encontrar el periódico El País, concretamente el día 13 de enero, que se hace eco de la muerte de Kobe Bryant, la leyenda del baloncesto norteamericano, y que en un párrafo arriba, en una nota arriba, pues dice lo siguiente: China advierte que el contagio del coronavirus se está acelerando. Un detalle del cual no se tomó nota las autoridades ni sanitarias ni gubernamentales. Al igual que el COVID-19, también la fiebre amarilla tuvo olas, oleadas, como queramos llamarlo. La primera ola llegó a España en el año 1800. Lo hizo por Cádiz, por La Puerta y el puerto de Indias. Probablemente, según todas las fuentes, sería un navío británico llamado el Delfín. El Delfín partió desde el puerto de Cuba, llegó a Charleston, en los Estados Unidos, que precisamente estaba contagiada, había una epidemia de fiebre amarilla, y desde allí cruzó todo el Atlántico para llegar hasta Cádiz. En muy poco tiempo, la fiebre amarilla se extendió por toda la bahía, y todos los pueblos de la provincia, de la actual provincia de Cádiz, e incluso de Sevilla, fueron afectados por el terrible mal. Especialmente fue dura la situación de Sevilla. La capital hispalense, de aproximadamente unos 60.000 habitantes que contaba en aquella época, murieron 14.685 según los datos que tenemos. Fueron muchos los que murieron en aquella primera oleada. De aquella oleada queda, por ejemplo, el testimonio, o como testigo, el actual Parlamento de Andalucía, que sirvió de hospital de sangre, que había servido de hospital de sangre y que ahora sería hospital de epidemias contra la fiebre amarilla, para, digamos, intentar acabar con aquel terrible mal. La segunda ola tuvo como epicentro Málaga, en el año 1803. Murieron nada menos que 10.500 personas. Málaga se extendió por toda la costa malagueña, toda la costa del Mediterráneo, y llegaría hasta Alicante. En el año 1804, Alicante y Cartagena serían realmente las ciudades que más padecerían esta terrible enfermedad. Y hay un detalle curioso, un detalle que también nos retrotrae a la historia naval, al combate de Trafalgar del año 1805. Recordarán ustedes el combate que enfrentó a la Armada hispano-francesa contra la británica del almirante Nelson. Una batalla que perdimos lamentablemente por muchas razones. Por la superioridad británica, por la pericia marinera de los británicos, pero probablemente una de las causas más inmediatas, más decisivas, fue la fiebre amarilla, que había acabado con con gran parte de la marinería experta, que tenía pericia, que sabía manejar un barco, y que por esa razón pues los ingleses se enfrentaron contra una serie de hombres que no tenían ni idea de navegar, pastores, campesinos, mendigos, que se mareaban y que vomitaban porque jamás se habían subido a la eslora de un barco. Fue sin duda alguna una de las razones de la derrota lamentable de aquel 21 de octubre del año 1805. La tercera ola, al igual que el coronavirus, hubo olas, fue la del año 1811 a 1813. Coincidió además con la Guerra de la Independencia. Al enemigo francés, a las balas de Napoleón Bonaparte, hubo que añadir los virus de la fiebre amarilla. Y así, por ejemplo, pues se sabe que los gaditanos, que ya habían padecido la fiebre amarilla en 1800, tenían mucho miedo de aquel terrible mal. Pensaban que los pontones de Cádiz, aquellos barcos anclados en la bahía llenos, atestados de franceses, de aquellos derrotados en la batalla de Bailén, podía ser el origen del germen de aquel mal llamado vómito negro. Por esa razón los llevaron lejos, a la isla de Cabrera. No lo llevaron a Mallorca ni a Menorca, porque ni las autoridades mallorquinas ni menorquinas quisieron acoger a aquellos prisioneros franceses. Y tuvo que ser la isla desierta de Cabrera la que acogiera a más de 4.000 franceses en una primera etapa. Mientras tanto, en Cádiz, como ustedes saben, se desarrollaron las Cortes Extraordinarias. Unas Cortes que se tuvieron que celebrar en la isla de León y no en Cádiz capital. La razón: la fiebre amarilla. Una fiebre que provocó que el centro de Cádiz pues fuera un lugar insano,
insalubre y, por tanto, habría que trasladar las sesiones a aquel lugar, a la actual localidad de San Fernando, donde precisamente los partes diarios de las sesiones parlamentarias lo primero que hacían, ¿qué era? Contabilizar el número de fallecidos por la terrible fiebre amarilla. Sin duda alguna, en aquella tercera ola hubo una ciudad que fue terriblemente afectada, Elche. Una ciudad que contaba, si no me equivoco, con 20.000 habitantes y murieron en el año 1811 nada menos que 8.156. De aquella epidemia queda esta placa que está en medio de un parque allí junto al Palmeral de Elche. Hubo una cuarta ola que coincidió también en la Bahía de Cádiz en el año 1819 y que tuvo mucho que ver con los acontecimientos históricos que se desarrollaron en el llamado Trienio Liberal. El Trienio Liberal comenzó con la arenga de Rafael de Riego en Cabezas de San Juan, cuando comenzó a leer y a proclamar la Constitución de 1812 a las tropas que iban a emprender la conquista o mejor dicho, el aplastamiento de las tropas sublevadas en América. Los brotes independentistas de las colonias americanas, españolas, comenzaron a independizarse en la década de 1820 y precisamente la fiebre amarilla paralizó que esas tropas pudieran marchar lejos de nuestra tierra, lejos del puerto de Cádiz, porque Rafael de Riego les dijo lo siguiente: yo no podría consentir que se os llevara lejos de nuestra patria, expuestos a padecer en buques podridos, para ir a hacer una guerra inútil. Los militares del ejército expedicionario deben estar convencidos de los peligros que corren si se embarcan en buques medio podridos, aún no desapestados. La cuarta ola terminaría en el Levante, en Mallorca, en Tortosa, en Palma de Mallorca y en Barcelona. Barcelona, donde también perecieron muchísimos ciudadanos de aquella ciudad. Una ciudad que todavía conserva alguna placa en el cementerio de Pedralbes, recordando a aquellos damnificados, y en la que comenzaron a llegar médicos de toda Europa para intentar buscar las soluciones a aquella terrible pandemia. Y así pues, durante el siglo XVIII y durante buena parte del siglo XIX, prácticamente todas las ciudades costeras del Atlántico, a uno y otro lado del mar, fueron afectadas por brotes epidémicos de fiebre amarilla. ¿Cuál fue el diagnóstico de los contemporáneos? Bueno, pues, como ocurrió con el caso del coronavirus, sobre todo durante las primeras semanas, se dieron muchos palos de ciego, como es lógico y es normal, y es sobre todo humano. ¿Cuáles fueron las causas de la epidemia que se barajaron en aquella época? Bueno, pues las causas son verdaderamente variopintas. La primera de todos, los pecados. La pandemia de la fiebre amarilla era un castigo de Dios, un castigo divino. Y así es como lo reflejó un contemporáneo, un alemán, que en el año 1801 vivió en sus propias carnes lo que había sucedido en la ciudad de Sevilla, donde, como ya hemos visto, habían perecido miles y miles de personas. Decía así: habían llegado ya los pecados públicos a un grado tan excesivo que solo el que lo ha visto puede graduarlo, particularmente el del escándalo. Se presentaban las mujeres casi desnudas, particularmente de brazos y pechos. Hallo dificultoso hacer una pintura exacta. Basta decir que los curas se vieron en la precisión de echarla indistintamente, fueren de la casa que fueren, a la calle, y negarles la entrada en los templos, siendo de advertir que no eran solo las mujeres. Los hombres no soportaban menos, pues los calzones los traían de cierta manera que se les señalaban sus partes. En general, se hacían mucha irreverencia y había muy poca o ninguna religión. En suma, eran los pecados muchísimos y se esperaba el castigo de la mano poderosa de Dios por momentos. Un castigo divino que nos había enviado el Altísimo. Los científicos ya empezaron a hablar con otros términos que además se repiten prácticamente en todas las obras de ciencia de la época cuando hacen referencia a la fiebre amarilla. Hay determinados términos que se repiten: miasmas pútridas y efluvios pestilentes. Estas palabras tan sonoras hacen referencia a una teoría, la teoría miasmática, que venía del siglo XVII y que decía que las miasmas eran el conjunto de emanaciones fétidas que partían de suelos, de zonas pantanosas y que embriagaban
el aire y, por tanto, esos vapores eran inhalados por las personas que se contagiaban y, por tanto, perecían. Esa teoría miasmática se completaba con que los contemporáneos, los científicos, hablaban de si la epidemia era contagiosa o epidémica. Epidémica porque venía de esos efluvios pestilentes, contagiosa porque podía contagiarse de persona a persona. ¿Cuáles fueron los tratamientos que se emplearon inicialmente contra la fiebre amarilla? Pues fueron todavía más variopintos que las causas del origen de tal terrible mal. Por ejemplo, la sangría era la panacea de todas las curaciones, de todas las enfermedades. Había una teoría, la teoría humoral, que no voy a entrar ahora a detallarle, pero simplemente había que sacar los malos humores del interior del cuerpo humano. ¿Y qué mejor manera que desangrando al paciente? Otra, todavía más variopinta, era la que emplearon los norteamericanos en Filadelfia. En el año 1797, para acabar con la fiebre amarilla, el ejército norteamericano sacó los cañones a la calle y se lió a cañonazos porque pensaban que la pólvora podía acabar con la terrible enfermedad. También el cremor de tártaro fue otra de las soluciones, de los ingredientes que se empleaban para sanar a los moribundos, a aquellos enfermos. El cremor de tártaro ahora se utiliza para hacer pasteles, es un elemento que se utiliza en pastelería que, por supuesto, no cura la fiebre amarilla, ya se lo adelanto. ¿Cuáles fueron las medidas de salud pública contra la pandemia? Pues muy parecidas a las que nos expuso Fernando Simón en su día, porque también hubo juntas de sanidad, de la misma manera que las hemos tenido actualmente, ¿no? Distintas juntas de sanidad a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel también local. Ya hemos hablado de las medidas de las juntas de sanidad de la ciudad de Jaén al principio de esta conferencia. Una de las medidas que ha quedado de aquella época son los cementerios. Hasta el siglo XIX, la inmensa mayoría de la población se enterraba en la iglesia. Para evitar el contagio de epidemias como la fiebre amarilla, comenzaron a decretarse una serie de medidas para sacar los cementerios de las ciudades. Este concretamente, el de mi ciudad, el de Úbeda, que data del año 1823, si no me equivoco, y además fue una medida que fue creada por un político muy mal visto en la historia de España, Manuel Godoy. Manuel Godoy, al que se le achacan muchos males, pero que también tuvo algunas ideas brillantes, como por ejemplo permitir esa expedición filantrópica de la vacuna de la viruela, una extraordinaria historia también, y también esta de los cementerios, de alejarlos de las ciudades. Sin duda fueron los cirujanos de la Armada Española los que primero comenzaron a escribir y a investigar contra la fiebre amarilla. Por ejemplo, nos encontramos a Juan Manuel de Arejula, que en su libro Breve descripción de la fiebre amarilla nos habla de 3 medidas que son realmente muy familiares. Por ejemplo, el aislamiento de pueblos, barrios y cierre de templos, lo que se llama el aislamiento social. También hablaba de lo siguiente: si un paciente se infecta y sobrevive, queda libre por vida. Tenían los casos de Jerez, de Sevilla o de Alicante. Habían padecido en primera oleada la fiebre amarilla y pasado un tiempo, en la segunda y la tercera oleada, apenas tuvieron efecto. Es lo que se denomina inmunidad de grupo. Y también la creación de lazaretos, hospitales dedicados precisamente a intentar, si no curar, al menos que no se contagien los enfermos unos de otros. Otra de las medidas que propone Juan Manuel de Arejula la hace en el año 1806. Concretamente era el cierre de templos y la suspensión de rogativas públicas. Habitualmente, los religiosos, la religión popular, lo que hacía era una medida que consistía en lo siguiente: en sacar en procesión a los santos para que de alguna manera eliminaran los males, esos males caídos del cielo. Bueno, pues precisamente ya el propio Juan Manuel de Arejula dice que eso no es viable, que eso es precisamente contraproducente, de la siguiente manera. Dice: por esto, porque nos consta en todos los lugares más concurridos y frecuentados, solo destinados al culto, con especialidad en los tiempos calamitosos y de aflicción, como los de las epidemias pestes, pues en ellos los cristianos, atemorizados con la muerte y consternados a vista del peligro que les amenaza, se reúnen a implorar la misericordia del Señor, y mientras buscan la salud de su alma, exponen la buena que gozan de su cuerpo. Totalmente contraproducente. Hubo también cirujanos de la Armada, como Pedro María González, cirujano de la expedición Malaspina,
que hablaba de aislamiento, cuarentena, inmunidad, el uso de quina, y también comienza a aborrecer la sangría. Confinamiento perimetral, pues ya hemos visto medidas de Pedro María González, de Juan Manuel de Rejula, que se han repetido en la pandemia reciente. O, por ejemplo, el otro médico de la expedición Malespina, que se llamaba Francisco Flores Moreno, que nos hablaba de imposición de cordones sanitarios y de imponer también la llamada fe de sanidad, lo que actualmente conocemos como el pasaporte COVID. La cuarentena marítima fue probablemente la primera. La bandera negra y amarilla que imponían en los barcos, pues sin duda alguna daba pavor porque era un barco que tenía que sufrir cuarentena. La misma cuarentena que también han sufrido pues aeronaves y otros barcos, en este caso, bueno, pues por vía aérea, por vía marítima, que fueron restricciones que se hicieron también las autoridades sanitarias españolas. O las fumigaciones que fueron muy habituales durante la fiebre amarilla, como también lo fueron durante el coronavirus. Recuerden ustedes al Ejército, a la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado fumigando hospitales, colegios, parques, jardines, sobre todo en los primeros días de la epidemia del coronavirus. O los métodos de desinfección. Ya no nos acordamos del gel hidroalcohólico. Bueno, pues ese gel hidroalcohólico es lo que nuestros antepasados han hecho toda la vida con el vinagre. Sin duda, el gran ingrediente de la desinfección. Todos los correos, cualquier intercambio que hubiera a principios del siglo XIX, siempre había que rociarlo con vinagre. Y también, evidentemente, para establecer más paralelismo entre la fiebre amarilla y el coronavirus, pues hablamos de digamos, las restricciones al comercio que sin duda, bueno, pues provocaban en aquella época, en el siglo XIX, la ruina de muchos comerciantes, sobre todo en ciudades costeras como Alicante, Málaga o Cádiz, que tenían que cerrar por decreto los puertos. Evidentemente aquello pues suponía la ruina de los comerciantes, como también pues ha supuesto pues esas pérdidas económicas que han padecido los hosteleros, los comerciantes y tantas personas dentro de la economía nacional, tantas actividades económicas. También había negacionistas en aquella época. Todos nos acordamos de Miguel Bosé, de esas declaraciones tan grandilocuentes, negando la pandemia, negando las vacunas. No ha sido el primero, ni muchísimo menos. En el año 1810 hubo un diputado de las Cortes de Cádiz, don José Mejía Lequerica, muy conocido, sobre todo por sus habilidades en la oratoria. Además de guapo y bien parecido, este diputado, que venía del Virreinato de Nueva Granada, lo que actualmente conocemos como Colombia, negaba constantemente esa epidemia. Decía que era un invento de los liberales, de los absolutistas, porque los liberales no querían cerrar el comercio y los absolutistas sí querían impedir el libre comercio. Y sin duda, bueno, pues ellos pensaban que era una conspiración política, como también muchos lo han pensado en esta ocasión reciente. Finalmente, don José Mejía Lequerica pues acabó precisamente comiéndose sus palabras, porque cayó víctima de la fiebre amarilla y falleció. Fue uno de los, creo que 13 diputados que fallecieron de esta terrible enfermedad. Y vamos ya resolviendo el enigma. ¿Cuál era el verdadero origen de la fiebre amarilla? En el año 1823, digamos que acaba el último gran brote de fiebre amarilla en España. Después habrá otro, por ejemplo, en Lisboa, en Barcelona, en Alicante, pero evidentemente la mortandad de estos episodios son irrelevantes si lo comparamos con esos primeros episodios que se dieron en Cádiz, en Alicante, en Elche o en Sevilla. Coincide esto con la pérdida de las colonias. El tráfico entre las colonias de ultramar y España había provocado, aparentemente, la proliferación de esos virus, de esa fiebre amarilla. Cuando perdemos las colonias, pues deja de manifestarse el terrible mal y, por tanto, aquellos veleros, aquellos hermosos veleros que cruzaban el océano, dejan de hacerlo porque ya no hay comercio, salvo en una isla, la isla de Cuba, donde todavía seguía manteniéndose, digamos, los índices muy elevados de fiebre amarilla. Concretamente, la primera guerra de Cuba, la llamada Guerra Larga,
la que acaba con la paz de Zanjón del año 1878, pues en ella perecen nada menos que 20.000 soldados españoles víctimas de la fiebre amarilla. 3 años después de firmada la paz de Zanjón, cuando todavía Cuba era española, un médico llamado Carlos Finlay Barrés, un médico español, su madre era española, su padre era británico, después de muchas investigaciones, en el año 1881 plantea la hipótesis sobre el origen de la fiebre amarilla. ¿Cuál era el origen de la fiebre amarilla? Pues él descubre que la transmisión de la fiebre amarilla se realizaba por un agente intermediario como vector epidemiológico. ¿Y cuál era ese vector? Pues ese vector lo descubrió un día, se cuenta que rozando el Rosario, cuando un mosquito comenzó a zumbar por alrededor suya, y fue cuando, digamos, comenzó esas investigaciones que dieron, digamos, inicialmente con esa hipótesis. El mosquito Aedes aegypti sería el vector, el transmisor de la terrible enfermedad. Toda esa idea, toda esa hipótesis, todos esos estudios los llevó a plantearlos ante la Conferencia Internacional de Washington en el año 1881. Como era español, como era cubano, lógicamente los estadounidenses, ¿qué es lo que hicieron? Desechar aquella hipótesis. Años más tarde, Cuba dejó de ser española, concretamente en el año 1898. El ejército norteamericano, evidentemente mucho más poderoso que el ejército español, venció de una manera rápida a nuestras fuerzas armadas, a nuestra marina, y España tuvo que firmar la Paz de París, acabando de esa manera con su presencia en América después de 400 años. Las balas españolas apenas habían matado a 5.000 soldados norteamericanos. Sin embargo, la fiebre amarilla acabó con la vida de casi 30.000. Fue entonces cuando los médicos norteamericanos comenzaron a investigar, a intentar buscar cuál era el origen de ese terrible mal que había acabado con la vida de tantos y tantos compatriotas suyos. Fue entonces cuando un grupo de médicos hizo una serie de ensayos en los cuales experimentó con mosquitos, aquellos que había propuesto Carlos Finlay Barrés. Creó una serie de barracas en donde había una serie de soldados y también de médicos que sirvieron como conejillos de India, y se fueron inyectando en aquellos conejillos de India, aquellos hombres, fueron inyectándose pues el virus de la fiebre amarilla que portaban los mosquitos. Tras muchas investigaciones, se llegó a la conclusión de que efectivamente Carlos Finlay Barrés llevaba razón. Y así fue cuando el 1 de agosto del año 1900 el bacteriólogo y cirujano estadounidense Walter Reed confirmó la teoría de la transmisión de la fiebre amarilla por los mosquitos. Esa misma teoría que había propuesto el médico hispano-cubano Carlos Finlay Barrés. ¿Cuáles fueron los factores que habían provocado que la fiebre amarilla se transmitiera por esos mosquitos de un continente a otro? Vamos a ver si logramos explicarlo. En primer lugar, aquellos científicos del siglo XVIII que hablaban de las miasmas pútridas y los efluvios pestilentes llevaban cierta razón, porque precisamente las zonas estancadas, las zonas pantanosas, la bahía de Cádiz, por ejemplo, es un lugar donde hay marisma, era un lugar donde el mosquito, el Aedes aegypti, se aclimataba muy fácilmente. Por tanto, las altas temperaturas coincidía siempre en verano cuando había un gran brote de fiebre amarilla en esas zonas marismeñas o pantanosas. Luego hay un detalle muy curioso. ¿Por qué la fiebre amarilla no llega a España con fuerza hasta entrado el siglo XIX? Pues muy sencillo, por lo siguiente. Desde el tercer al sexto día, tras la picadura, es cuando los mosquitos adquieren la capacidad de transmitir la enfermedad, manteniendo poder infeccioso durante los 3 meses. ¿Qué quiero decir? Que si un tonel de agua se embarcaba en Veracruz en un barco español, en un galeón, cuando llegaba a la península, cuando llegaba al puerto de Sevilla o de Cádiz, y había tardado más de 3 meses, el mosquito se moría y por tanto no afectaba a la población española. Cuando los barcos comenzaron a mejorar sus condiciones de velocidad, cuando las distancias fueron menores y cuando el viaje desde América a España se redujo a menos de 3 meses, los mosquitos seguían vivos
y por esa razón, a partir del siglo XIX, de finales del XVIII y principios del XIX, esos mosquitos llegan vivitos y coleando y, por tanto, llenos, cargados de virus y, por tanto, con capacidad de poder contagiar. Los lugares concurridos, Juan Manuel de Rejula tenía gran razón. ¿Por qué? Porque se contagiaban, no se contagiaban por lo que respiraban, se contagiaban por los mosquitos que llevaban pegados a la ropa. Y los mosquitos saltaban de una ropa a otra, y dónde mejor que en Semana Santa, o por ejemplo en aquellas iglesias o catedrales atestadas de gente implorando por la salvación y para evitar que esa terrible epidemia, esa peste, ese mal de Xi'an, esa fiebre amarilla le llegara a afectar. Finalmente le afectaba, porque eso provocaba pues, que hubiera mucha gente y por tanto que los mosquitos pudieran ir de un lado a otro. En el año 1937, Max Zeiler, y ya voy terminando, desarrolló la primera vacuna efectiva contra la fiebre amarilla. Fue la segunda vacuna en éxito después de la viruela, de esa historia tan fascinante que protagonizó la Armada Española y los médicos españoles con aquel viaje de Balmis, del doctor Balmis, llevando la vacuna de la viruela. Esa es otra historia también de la que podríamos hablar. Pero vamos a centrarnos en la fiebre amarilla. Max Zeiler logró, gracias a una serie de ensayos clínicos, lograr una vacuna efectiva, una primera vacuna, y por este descubrimiento logró el Premio Nobel de Medicina en el año 1937. La verdad es que después de todo lo que he expuesto podemos observar, yo creo que podemos llegar a la conclusión de que hay una serie de comportamientos y actuaciones que vuelven a repetirse 200 años después. Podríamos irnos más atrás. Hay un libro fantástico que yo les recomiendo, que es El diario de la peste, de Daniel Defoe. El autor de Robinson Crusoe escribió un ensayo novelado en el que realmente expone una serie de actuaciones que se manifiestan, que se han manifestado, pues en este caso 400 años después de aquella pandemia de la peste bubónica que asoló Londres en el año 1680. Lo mismo ocurrió con el coronavirus. Pero es que es cierto, tal y como hemos afirmado, tal y como ha dicho María Luisa en la presentación, según los expertos en salud pública, lo normal es que cada medio siglo sucedan epidemias. Epidemias que pensábamos que éramos invulnerables, pero no. Hay algunos científicos que hablan de la pérdida de la biodiversidad y de la naturaleza como reservorio de los virus. Nos empeñamos en acabar con la naturaleza, y la naturaleza pues finalmente se empeñará en acabar con nosotros. La solución está ¿dónde? En la ciencia. Está claro que todos los brotes epidémicos, o la mayoría de ellos, siempre han tenido detrás la solución en la ciencia, en los científicos, en los médicos. Para terminar, quisiera recordar lo siguiente. Hace 3 años, por esta misma fecha, mi padre murió de coronavirus. En el año 1919, mi bisabuela Carmen, murió de la gripe española. No conozco más antepasados míos que murieran del cólera morbo, que se dio en la provincia de Jaén en 1855, de la peste negra, que asoló la provincia en el siglo XVII, pero lo que está claro es que la historia demuestra que las pandemias, que estas epidemias, son cíclicas, que se repiten, que no son resultado de conspiraciones políticas, o al menos así la historia lo está demostrando. Por esa razón, yo le diría a quien pudiera que se siga invirtiendo en ciencia, porque la ciencia finalmente es la que acaba con estas terribles enfermedades. Y también quisiera decirle a los científicos lo siguiente, que se acuerden de los historiadores, porque sin duda la historia les dará muchísimas pistas. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta o alguna... Sí, Alfonso. En primer lugar, darte la enhorabuena, Micacho. A mí creo que es un tema apasionante. Creo que la historia de la medicina está bonita como puede ser la historia militar. Yo creo que también muy aficionado a ella. Y creo que en muchas ocasiones van juntas.
A mí se me han ido ocurriendo una serie de preguntas como ya en la conferencia, pero como lo has dicho, yo creo que no te ha faltado decir nada, la has dejado ya prácticamente dicha. Pero en fin, para hacerlo contigo. En Jaén, por ejemplo, a principios del siglo XVIII, en los famosos Lacetos y una ciudad amurallada, con las puertas que muy bien controladas, eran tiempos de epidemia de peste negra, como se ha dicho por ahí, que tienen además un fundamento común, tanto la peste negra como la fiebre amarilla, y es que están transmitidas por vectores, por la transmisión de mosquitos, de la malaria también, ¿no? Los gérmenes son diferentes, unos son parásitos, otros son la bacteria en sí, y otro un virus, pero de forma similar, el mosquito. Pero ya se hacía algo muy importante. En Jaén, en 1800, en las puertas de Jaén, un poquito antes de la guerra de independencia, se ponían bidones de vinagre, se calentaban para que los efluvios los vapores del vinagre pues se propagaran, no solamente por la zona de la puerta, sino todo el ambiente del lazareto, etc. Y claro, ellos decían que era la lucha contra la famosa miasma, ¿no? En definitiva, algo había de verdad, porque en definitiva eran gérmenes, pero que eran transmitidos por vectores que eran los mosquitos. Y de esa manera yo creo que se controlaba bastante bien el que no entra en la epidemia en la ciudad. Y la quema o el calentamiento del vinagre ya era una cosa que se hacía de uso común. Supongo que no solamente en Jaén, que se haría en otros muchos sitios, ¿no? Incluido también la provincia de Ultramar, en el caso de Cuba. Si yo tengo, en fin, los datos que yo tengo varían un poco con los tuyos. Yo sé que en los últimos 5 años de guerra, que fue cuando más mortandad hubo, ¿no? Fueron alrededor de los 44.000 soldados españoles que murieron, 24.000, que ya está bien. 40.000 fueron por fiebre amarilla o por otras enfermedades, también de tipo infeccioso, y solamente 4.000 en combate. Esto llama muchísimo la importancia que tenía el control de las enfermedades. Y claro, muchos morían, incluso cuando llegaban a España, ya llegaban muertos, transmitían la enfermedad. Y otra puntualización que me gustaría hacerte es que efectivamente cuando los Estados Unidos entran en guerra y barre prácticamente nuestra armada por la inútil orden que recibió Cervera de desaparecerse a la mano, una orden que venía del gobierno de Madrid, pero aparte de eso Cuba capituló, se dio la independencia de los cubanos, pero por vía terrestre no perdimos ninguna batalla contra los americanos. Ella se replegó tanto de Semoney como de las Guasanas como de las lomas de San Juan o incluso Caney, de mucha gente, menos General Manuel del Rey, pero se perdieron batalla. Se capituló sin perder una batalla. Esto lo dijo el último gobernador de Cuba, Jiménez Castellanos de Montilla, porque fue la capitulación. Ninguna batalla terrestre. La batalla es la de Santiago de Cuba. Santiago de Cuba fue un auténtico desastre. Sí. Bueno, usted había dicho las balas norteamericanas, no, las balas españolas mataron a muy pocos norteamericanos. Bueno, sí. Pero la fiebre amarilla sin duda acabó con muchísimos más, ¿no? Y la verdad que ahí demuestra que bueno, la incidencia de la enfermedad fue más que notable. Sí. Muy bien, pues gracias por la reflexión y por los comentarios. ¿Más comentarios? ¿Más apreciaciones? ¿Preguntas? Una conferencia muy exhaustiva y sin duda, pues, yo creo que se nos ha quedado muy claro todo lo que nos ha explicado. Muchas gracias. Pues gracias a todos. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, pues muchísimas gracias, de verdad, un placer.